El 5 de noviembre se celebrarán elecciones en Estados Unidos. Si vives allí, esto te importa por muchos motivos diferentes. Pero incluso si no eres estadounidense, es posible que también te genere un poco de, digamos, ansiedad. Lo que pasa allí te afecta estés donde estés. Estas elecciones pueden ser cruciales para muchas cosas, desde la economía mundial, la invasión de Gaza, la guerra en Ucrania y, por supuesto, el cambio climático. Estados Unidos es un país enorme con el que compartimos atmósfera, así que en este vídeo vamos a hablar de las propuestas climáticas de los principales candidatos, de lo que han hecho en sus respectivos gobiernos y de lo que podría hacer Estados Unidos para reducir sus emisiones. Y antes de que este vídeo te genere impotencia por no poder votar allí, también hablaremos de lo que podemos hacer quienes no vivimos en ese país que siempre invaden los extraterrestres. En fin, si te interesa todo esto, quédate un rato. Antes de nada, un aviso. Este es el primer vídeo sobre las elecciones estadounidenses que vamos a hacer, pero sacaremos uno más dentro de poco. El motivo es simple, os lo confieso, soy un fricazo del tema. Y tengo muchas ganas de hablaros sobre las encuestas, los candidatos, los temas de campaña y todo eso. Pero todo junto se nos iba de las manos y le queríamos dedicar el tiempo necesario al clima. Así que aquí tenéis al Carlos climático y pronto tendréis al Carlos politólogo. Vamos con el contexto general. Los estadounidenses contaminan mucho. Lo siento si alguien se siente señalado, pero es literalmente el segundo país en emisiones de gases de efecto invernadero, solo por debajo de China, con el pequeño detalle de que este último tiene más de 4 veces su población. No solo contaminan por ser muchos, sino que sus emisiones y consumo de recursos per cápita es enorme. Un estudio de la Universidad de Michigan calculaba que si todos los habitantes del planeta vivieran como un norteamericano medio, necesitaríamos un total de 5 planetas Tierra. Y la última vez que lo comprobé, solo teníamos uno. Al mismo tiempo, Estados Unidos es un gran productor de combustibles fósiles. A lo largo del siglo XX fue un gran productor de petróleo, tanto que a veces hasta conseguía sacarlo de otros países. Desde los años 70, la producción se estabilizó primero y luego empezó a bajar conforme las reservas se agotaban. Estados Unidos había quemado casi todo el petróleo barato que tenía. Pero en torno al 2010 se popularizó una nueva forma de extraer petróleo y gas del subsuelo, que permitía alcanzar reservas antes inaccesibles y que ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor mundial, el fracking, o fractura hidráulica. El fracking multiplicó la producción de gas y petróleo, pero con costes importantes. Básicamente, la técnica consiste en perforar con un tubo un agujero enorme de kilómetros de profundidad en vertical y luego también en horizontal. Desde ese tubo inyectan agua a presión con químicos, rompen la roca y de la fractura empiezan a salir los hidrocarburos. La técnica es muy contaminante, más de lo normal, porque el metano se escapa al aire a través de pequeñas fisuras o expulsiones de seguridad, y ese gas, aunque sea invisible a los ojos, contamina 80 veces más que el dióxido de carbono. Al mismo tiempo, también es peligroso para las comunidades locales. A veces la fractura falla y contamina los acuíferos locales, haciendo que el agua de consumo sea inflamable, porque tiene metano. También es habitual que las explotaciones se sitúen cerca de comunidades marginalizadas, pobres y negras o latinas, que tienen más dificultades para oponerse. Y esa gente paga un coste, porque diversos estudios han relacionado el fracking con problemas respiratorios, embarazos problemáticos y otros efectos sobre la salud. En España, la técnica está prohibida desde 2021, pero eso no impide que lo importemos desde fuera. De verdad, todo esto del fracking es una movida y da para su propio vídeo, que en algún momento haremos, espero. Por último, también es un país con cierta vulnerabilidad frente a la crisis climática. Recientemente, Estados Unidos ha sufrido incendios inmensos en California, una helada que mató a centenares de personas en Texas y varios huracanes, además de tener un estado que básicamente construye la mitad de sus casas sobre el agua. Así que este es el contexto. Un país con muchas emisiones, productor de hidrocarburos y bastante vulnerabilidad, pero mucho dinero para cambiar el modelo. Así que, ¿qué proponen Donald Trump y Kamala Harris, los candidatos de cada partido? La propuesta de Trump. Drill, baby, drill. Vamos con los republicanos, que honestamente son más fáciles. El consenso general en el partido es que, en realidad, el cambio climático no existe. Aquí se incluyen las diversas formas de negacionismo. Las temperaturas no han variado. Sí lo han hecho, pero por causas no humanas, o todo es una conspiración para quitarte el coche. No hace falta que diga que todo esto contradice el consenso científico, porque honestamente los tengo en mejor consideración. Así que para Trump, el plan no solo es reducir las emisiones, sino que de hecho, sus políticas las aumentarían. Un estudio de Carbon Brief calculaba que una presidencia de Trump en la que pudiera tirar abajo las políticas climáticas de Biden sumaría 4.000 millones de toneladas de CO2 hasta 2030, el equivalente a las emisiones de la Unión Europea y Japón juntas. Una barbaridad.
Y es que sacar más gas y petróleo se ha convertido para Trump en una especie de lema nacionalista, una prioridad política para recuperar el honor y la soberanía nacional. De hecho, cuando dijo eso de que cuando llegara al poder solo sería dictador por un día, una de las cosas por las que lo dijo fue para poder perforar todo lo posible en busca de más petróleo. Pero no hace falta fiarnos de su programa, porque podemos fijarnos en lo que hizo durante su gobierno, entre 2016 y 2020. Lo más simbólico fue salirse del Acuerdo de París, pero también anuló muchísimas regulaciones de eficiencia energética y normas medioambientales, lo que tuvo un efecto enorme. Obviamente, aprobó todos los proyectos de nuevas explotaciones petrolíferas y se opuso a la electrificación y a la transición a las renovables. En general, el Partido Republicano se ha unido a la lucha contra el cambio climático, solo que en el bando del cambio climático. La propuesta de Kamala Harris. Vamos ahora con los demócratas, que son un poco más complicados. Como os podéis imaginar, su programa es más ecologista que el de Trump. Pero eso es un poco como si os dijera que puedo ganar a mi abuela de 95 años en una carrera. Tampoco es para tanto. Lo primero que podemos decir es que Kamala Harris puede tener posiciones algo más ecologistas que las de Biden. Pero con el contraste parece tener la energía de Simone Biles en los Juegos Olímpicos. También tuvo posiciones más progresistas en temas climáticos. Apoyó el Green New Deal de Alexandria Ocasio-Cortez y en las primarias de 2020 propuso prohibir el fracking, una propuesta que, importante, hoy ha abandonado como candidato a la presidencia. Durante su trabajo como fiscal general en California, también tuvo algunas acciones interesantes, como denunciar a la administración Obama para parar un proyecto de extracción de gas fósil. Con todo, no ha desarrollado demasiado sus planes climáticos, así que hay mucha especulación. Pero veamos lo que Biden hizo durante su gobierno, en el que Harris ha sido vicepresidenta. Por una parte, la producción de hidrocarburos ha alcanzado su máximo histórico durante su presidencia, por motivos económicos y una regulación muy favorable. Biden ha bloqueado algunos proyectos de explotación de hidrocarburos, pero también ha aprobado otros muy criticados, como el Willow Project en Alaska. Al mismo tiempo, ha logrado sacar adelante la legislación más ambiciosa contra el cambio climático de la historia de los Estados Unidos, la Inflation Reduction Act. En adelante, IRA. ¿En qué consiste la IRA? La respuesta rápida es mucho dinero. La IRA es una ley que pone sobre la mesa inversiones inmensas en infraestructuras por todo el país, poniendo el foco en la eficiencia energética, la electrificación y las energías renovables, a las que dedica casi 400.000 millones de dólares, aunque la mayoría en forma de créditos. Más en detalle, la mayor parte de la inversión se la llevan nuevas fuentes de energía, principalmente solar y eólica, aunque también algo de nuclear. Es un 60% del total. Luego, le siguen inversiones en la descarbonización de la industria y medidas de protección ambiental, con un 11% cada uno. A transporte, sobre todo a ayudas a vehículos eléctricos, le cae un 6% de la inversión, y un porcentaje parecido va destinado a la transformación del sector agrícola y los recursos hídricos. Aún así, volvamos a la modelización que hizo Carbon Brief. La IRA y otras políticas de Biden han ayudado a acercarse a los objetivos, pero aún están lejos. La línea de Biden que veis en pantalla es la evolución de las emisiones si no se añaden nuevas políticas ni se tiran abajo las antiguas. Así que en una segunda presidencia harían falta más esfuerzos para seguir tirando hacia abajo la curva. Esta ley ha sido la política climática más importante de la historia de los Estados Unidos, pero también tiene algunas limitaciones. Así que, si aún no os habéis cansado de escucharme, voy a contaros cómo hay dos caminos relativamente complementarios para afrontar la crisis ecológica, y por qué las propuestas de los demócratas solo se sitúan en uno de ellos. Dos modelos frente a la crisis ecológica: desacoplamiento y decrecimiento. Pensad en el coche eléctrico. Es uno de los elementos clave de la política climática de la administración Biden, al punto de que el propio presidente sacó un spot electoral subido a uno. El transporte individual es uno de los grandes emisores de combustibles fósiles, así que el plan es simple. Como los coches eléctricos se recargan con electricidad, si multiplicamos las renovables a base de solar y eólica, tendremos electricidad renovable de sobra para toda la flota de coches, y así no contaminaremos. Pero este modelo también tiene críticas. En primer lugar, ¿cuánto tardaríamos en instalar suficientes renovables para todos los coches que los estadounidenses tienen? ¿Es un ritmo suficientemente rápido para cumplir los objetivos climáticos? En segundo lugar, ¿hay suficientes materiales raros, como el litio, para toda la flota de vehículos eléctricos? Y en tercer lugar, ¿qué pasa con las emisiones de fabricar todos esos nuevos coches, así como de mantener todas esas carreteras de 17 carriles sin más infraestructuras? Si hacemos los cálculos, esta transición sigue siendo mucho mejor que mantener el sistema de coches a combustión, pero uno puede preguntarse si hay una solución mejor. Si no tenéis la mala suerte de vivir en Estados Unidos, seguramente lleváis un rato pensando en el transporte público.
Es un poco como los coches, solo que cabe mucha más gente dentro y por tanto necesitamos mucho menos combustible y materiales, y generamos menos atascos. Y además, también pueden ser eléctricos. Estados Unidos podría cambiar su modelo de movilidad hacia el transporte público. Y yo qué sé, si quisieran incluso podrían poner un compartimento especial para los fusiles de asalto en los buses. Pero eso implicaría un cambio mucho más profundo que pasarse a un coche eléctrico. Significa desarrollar la infraestructura y la cultura de coger el bus, y también reorganizar las ciudades para que en lugar de casitas individuales con su jardín, tengan bloques de pisos con mayor densidad de población. Cambios profundos, estructurales. El coche eléctrico y el transporte público son buenos ejemplos de dos modelos que buscan enfrentar la crisis climática. El primero, el clásico, el de la administración Biden, dice básicamente que vamos a seguir como estamos, pero sustituyendo las energías fósiles por renovables. Lo vamos a llamar desacoplamiento, porque busca desacoplar el crecimiento económico, que tiene que continuar eternamente, de las emisiones de gases de efecto invernadero. El segundo es el decrecimiento. Los decrecentistas dicen que la sustitución energética está bien y que hay que hacerla, pero que si queremos llegar a tiempo, también hace falta que reduzcamos mucho el consumo de energía y materiales, en particular en usos innecesarios y por parte de quien más tiene. Hay varias críticas que el decrecimiento hace a la idea del desacoplamiento, que a veces se ha llamado también capitalismo verde, aunque no es exactamente lo mismo. Primero, critican que la transición energética es demasiado lenta, porque no está usando una herramienta principal, que es la de reducir el consumo. Por decirlo de otra forma, sería un poco como si estuviéramos jugando con una mano atada a la espalda, porque hay que reducir las emisiones mientras aumenta el consumo, que es precisamente lo que genera emisiones. Por eso, aunque llevamos años aumentando el porcentaje de renovables, las emisiones mundiales aún no han dejado de crecer. Segundo, dicen que sustituir por completo las fuentes de energía fósil consumirá muchísimos materiales, cuya extracción tiene costes sociales y ecológicos, y reservas limitadas. Sobre esto último, solo deciros que hay discusión académica sobre cuántas reservas quedan exactamente, pero que entre los mayores consumidores de materiales críticos están, justamente, los coches eléctricos. Tercero, para el decrecimiento, el problema de la crisis climática es precisamente el crecimiento económico eterno. Desde los años 50 del siglo pasado, vivimos lo que se ha venido a llamar la gran aceleración, un momento en el que las economías mundiales empiezan a crecer muchísimo, y también lo hacen todos los problemas medioambientales. Si ya hemos superado los límites del planeta, no podemos seguir creciendo indefinidamente, porque sería imposible desde el punto de vista físico. Cuarto, y no os preocupéis que ya paro, los decrecentistas argumentan que el problema que tenemos no es solo el cambio climático, sino que es también la pérdida de biodiversidad, la ocupación de la tierra o la acidificación de los océanos. Todas estas cosas están afectadas por el consumo, no solo de energía, sino también de carne, químicos y materiales diversos. Así que meter renovables soluciona uno de esos problemas, y uno gordo, pero no los demás. Pensad, por ejemplo, en la labor de las abejas y otros insectos, que se están extinguiendo por la agricultura intensiva, y son cruciales para la polinización, o sea, para que la propia agricultura funcione. Por otra parte, los críticos del decrecimiento dicen lo que seguramente ya estaréis pensando. Si nuestras vidas tampoco son la hostia ahora mismo, seguramente perder capacidad de consumo nos haga perder calidad de vida también. Y eso puede ser cierto o no. Más allá de que estemos dispuestos a hacer sacrificios, el decrecimiento se apoya en diversos estudios que muestran que podemos vivir dignamente y con las necesidades esenciales cubiertas, con mucha menos energía y materiales de los que usamos hoy. Por ejemplo, un estudio de Jason Hickel calculaba que toda la población mundial podría tener estándares de vida dignos con solo un 30% de nuestros recursos y energía. Y esto no incluye solo alimentación y vivienda, sino también educación, sanidad, transporte o acceso a internet, entre otras cosas. O sea que el decrecimiento, la igualdad e incluso ciertos lujos, si queremos, son compatibles entre sí. Al mismo tiempo, parece que la relación entre felicidad y consumo desaparece en cuanto esas necesidades están cubiertas. Dicho de otra forma, una vez que no te tienes que preocupar por comer, pagar el alquiler y cosas del estilo, el hecho de tener un yate privado no importa mucho a la hora de ser feliz. Algo que nuestra orca Gladys ya dejó claro hace unos años. Así que la propuesta decrecentista sería: distribuyamos radicalmente la riqueza para que todo el mundo tenga acceso a lo básico mientras consumimos mucho menos. Os he presentado estos dos paradigmas como si fueran radicalmente opuestos, pero aunque hay diferencias fundamentales, también hay puntos en común. Los liberales no tienen por qué odiar el transporte público, y los decrecentistas no quieren volver a la edad de piedra. Todo lo contrario.
También le he dedicado más atención al decrecimiento porque normalmente no se habla de ello y creo que puede generar un debate interesante. Ya es trabajo vuestro decidir con qué opción os quedáis y os invito a debatirlo en los comentarios. Vale, con esto podríamos acabar el vídeo, pero hay una última cosa en la que queremos entrar. A mucha gente le va a generar un poco de ansiedad ver todo esto, porque no pueden participar en las elecciones y parece que todo depende de esto. Así que, ¿realmente todo depende de los grandes países como Estados Unidos o China? ¿Y qué pasa con los demás países? En primer lugar, recordaros que Estados Unidos concentra algo más de un 11% de las emisiones mundiales. Eso es mucho, pero también significa que la mayor parte del poder se encuentra en el resto del mundo. En algo como la crisis climática, que es una tarea colectiva, siempre habrá gente que aporte más y gente que aporte menos, pero lo que importa es el conjunto, y allí cada país cuenta. Además, economías más pequeñas pueden hacer avances importantes al ser las primeras que dan determinados pasos. Hizo falta que alguien hiciera la apuesta de las renovables para demostrar al mundo que funcionaban, y eso vuelve a ser posible con otras políticas. Las economías más pequeñas pueden dar ejemplo e impulsar cambios, pero en realidad, lo más significativo que pueden hacer otros países comprometidos puede encontrarse en la geopolítica. Al final, el mundo está interconectado y Estados Unidos depende de sus aliados y sus socios comerciales, que le pueden presionar. Es el primer productor del mundo porque le compramos sus combustibles fósiles. Por ejemplo, la Unión Europea con el gas, que multiplicó sus importaciones después de la invasión rusa de Ucrania. Si la UE dejara de comprar gas que proviene de fracking y que es carísimo porque hay que llevarlo en metaneros, al final Estados Unidos no tendría a nadie a quien vendérselo y tendría que dejarlo bajo suelo. Por otra parte, cuando muchas economías más pequeñas se ponen de acuerdo, impulsan lo que a veces se ha llamado la diplomacia climática, que es el presionar juntas para que otros países reduzcan sus emisiones. Pueden hacerlo, por ejemplo, a través de las tarifas a productos extranjeros, algo que la Unión Europea está explorando de forma tímida con el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. En definitiva, las elecciones en Estados Unidos importan, claro, pero la lucha contra la crisis climática no se decidirá el 5 de noviembre, para bien o para mal. Seguiremos necesitando mucho más para asegurar un planeta habitable. Y también, por muy mal que estén las cosas, siempre podrían estar mucho peor. Así que toca ponerse las pilas. Como siempre, muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y compartirlo con otra gente, por favor. Le estamos poniendo muchísimas ganas a este canal y nos ayuda a que nos echéis un cable. Y recordad que pronto tendremos otro vídeo sobre Estados Unidos, metiéndonos en los detalles de la campaña y el sistema electoral. ¡Nos vemos pronto!